también, ¿verdad? Dile al que está a tu lado, vamos a la palabra del Señor. Si me permites, venos la Biblia. Vámonos al libro de Hebreos. Apocalipsis. Vámonos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. Yo vine vestida así porque yo soy una hija de Dios. Y porque yo soy hija de un rey. Y yo vine en honor a ese rey. Yo vine vestida como yo me siento y como yo soy. De la realeza. Pero no una realeza humana, sino una realeza celestial. Yo represento a esa realeza y yo pertenezco. Al pertenecer, yo automáticamente declaro que estoy bajo el gobierno, bajo el señorío, bajo la protección y el cuidado de ese reino. Automáticamente yo lo vivo así. Yo no sé cómo usted se ve. Yo le estoy diciendo cómo yo me veo. Y no tiene que ver externo. Tiene que ver con una mentalidad y un corazón. De pertenencia, de identidad. Yo no le pertenezco al tirano, ni al que fue el dueño de mi vida en un tiempo. Yo le pertenezco ahora a Jesucristo. El Rey de Reyes y Señor de los señores. Y como tal, yo vivo, creo, pienso y me comporto. Porque no tiene que ver con mi condición económica, ni con mi posición por un título universitario o por un título educativo. Tiene que ver por mi posición ganada por Cristo en la cruz del Calvario. Porque allí no se necesita plata. Él es el dueño del oro y la plata. Allí no se necesita título. Él me ha dado el mejor título: hija e hijo de Dios. Yo tengo que comprender eso y tengo que vivir de acuerdo a ello. Y en la medida en la que lo vivo, Él se encarga de lo mío. Entiéndalo en esa postura. Bueno, no quiero adelantar. Vamos poquito a poco. Vamos poquito a poco. Porque hay gente con mucha plata, pero con mentalidades mediocres. Y hay gente con mucho conocimiento, títulos, pero también con mentalidades mediocres. Pero tal vez hay gente muy sencilla y humilde en su condición económica, pero con una mente brillante, con una calidad de vida espectacular, con una bendición y una gracia de parte del Señor que, hermano, no necesita plata ni títulos. La misma percha de esa persona habla por ella. La misma percha de esa persona habla por la persona. Entonces nosotros los JB somos hijos de la realeza. Nosotros los JB pertenecemos al reino de Dios. Nosotros los JB vivimos bajo la cobertura y la protección de ese reino. Entonces yo quiero hablarte y terminar este tercer día de ayuno hablándote un poquito más. El pastor ha hablado mucho en el ayuno respecto a este reino, pero yo quiero hablarte como ciudadano de ese reino. Yo quiero hablarte como parte de ese reino, que cómo tú te tienes que ver allí. Tú me acabas de ver, ¿verdad? Tú espiritualmente tienes que verte así, para que externamente también te puedas ver así. Y el pastor cuando me vio dice, él dice, vas a exponer
con tu percha gráficamente la clase, la predicación. Sí, voy de realeza. Voy como soy, por eso yo visto en saco. Por eso yo me he visto diferente. Por eso yo no me acomodo a la moda, ni me acomodo a la gente. Hay gente que me decía, pero pastora, si usted sabe que esa iglesia no tiene aire porque usted va en saco, porque yo no voy en saco si hay aire o no hay aire. Esa es mi personalidad, esa es mi posición, esa es mi manera de ser y yo no la voy a cambiar porque a otro le incomode o porque a otro no le guste o por lo que sea. Yo voy con mi saco y como me dé la gana. Entonces usted tiene que manejarse desde esa perspectiva. Porque entonces hay otros que quieren aparentar ser de ese reino y están flateados. Y por eso viven mal. Porque no es aparentarlo, es serlo. Porque no se trata de status quo, de máscaras. Se trata de esencia, se trata de diseño, se trata del perfume de ese reino. Así que vámonos a Apocalipsis. Yo no voy a tomar mucho tiempo porque usted tiene muchas ganas de seguir el cronograma. Apocalipsis 1, verso 4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, dígale al que está a tu lado, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Puede sentarse, iglesia. Que el Señor, dele un aplauso a ese rey. Vamos, 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 vamos. Dele un aplauso a ese rey. Dele un aplauso a ese rey. Aleluya, aleluya. Dele el aplauso al rey. A Jesucristo sea el honor. Y yo creo que Él viene a establecer con mayor fuerza su trono como rey y señor de esta casa. Yo no sé si tú lo crees, pero al nivel de aquí en adelante que nosotros vamos como iglesia, como familia JB, el nivel en donde Dios nos está llevando espiritualmente, está hablando de trono y del rey. Pastora, es que antes no estaba el trono y no estaba el rey, era que tú y yo no sabíamos o desconocíamos mucho de ese trono y de ese rey. Y esta casa está llena de la gloria de Dios de ese trono. Viene Dios a establecer su trono y su casa será la casa JB, donde Él se sentará a juzgar y a pelear por nosotros. Él viene a juzgar y a pelear por nosotros. Tú tienes que comprender que tú no tienes a cualquier papá. Tú tienes un padre que es Dios y que es rey. Y que nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes para ese Padre, para ese Dios. ¿Qué quiere decir? Tu posición no es cualquier posición. Él no es rey nada más. Tú eres rey. Porque en el reino de Dios no se mide por sexo, se mide por posición. Y la posición es de rey.
con autoridad, gobierno y señorío, con dominio. Sépalo bien, porque no es lo mismo el reino natural, donde el rey es el que manda y la reina es la que lo sigue. Aquí no tiene que ver con eso. Aquí tú y yo somos reyes. Al ser reyes, estamos hablando que participas de los mismos, las mismas obligaciones, las mismas responsabilidades y los mismos beneficios. Los mismos beneficios. ¿Ok? Quiero dejar bien sentado eso. Entonces, ese trono de Dios representa que Él es rey. Representa que hay un reino. Representa que hay la autoridad por encima de nosotros. Nosotros no nos mandamos. Tenemos un rey que gobierna por encima de nosotros. Y que a Él le tenemos que dar cuenta de nuestros actos. Que a Él tenemos que honrarle con nuestra vida. Que somos ciudadanos de ese reino con un propósito en Dios. Que Él, en ese trono, en ese reino, hay dominio, señorío, justicia y juicio. Pastora, ¿por qué usted quiere enmarcar esto hoy? Porque al Espíritu Santo le dio la gana. Para que tú empieces a dejar de caminar por este mundo pensando lo que el diablo quiere que pienses, lo que la gente diga, lo que la política y los tiempos digan, lo que auguran las personas. Tú y yo no vivimos bajo los tiempos, bajo el gobierno, bajo el dominio del mundo. Tú y yo vivimos. Por eso Jesús dijo, tú no puedes hacer nada contra mí que no te sea dado autoridad del cielo. Porque yo no pertenezco a este reino. Porque si yo hablara y pidiera de ese reino, me dieran millares, legiones de ángeles para que tú no me saques o tú no me lleves donde tú me quieres llevar. O sea, compréndalo. Jesús estaba en la tierra viviendo como hombre, pero viviendo en la posición de reino, viviendo bajo la autoridad del reino, viviendo bajo el señorío del reino, viviendo, comprendiendo que todo lo que vivía era por voluntad de ese reino. Que todo lo que atravesaba, pase lo que pase, el reino de los cielos tenía control. Y muchos de nosotros no vivimos con esa mentalidad. La mayoría de las veces el diablo lo hizo, la maldad lo hizo, el vecino lo hizo, el compañero de trabajo lo hizo. Pero ¿en qué reino estás? ¿En qué reino estás viviendo? Y si lo estoy atravesando, ¿por qué el reino lo permitió? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué el reino? ¿Qué Dios me quiere enseñar? Porque si lo permitió, tiene un propósito. Jesús caminó como hombre en esta tierra, comprendiendo que todo lo que vivía, todo lo que acontecía en su vida, tenía un propósito de reino. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que empezar en este tiempo a comprender lo que es la mentalidad de trono y de reino. Tú y yo tenemos que empezar a comprender lo que Dios hace a través de ese trono. Lo que Dios hace a través de ese señorío y ese gobierno. Porque la Biblia me dice en el Salmo 103, 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina. Su reino domina sobre todos. Usted lo acaba de leer, que Él, Jesucristo, es el soberano de todos los reinos de la tierra. Entonces, si tú crees a la palabra, tú tienes que comprender que ese reino y ese rey domina y controla todo. Ese reino y ese rey es dueño de todo. Ese rey y ese trono sigue gobernando pese a lo que viva, pase lo que pase. Él sigue sentado en su trono. Si tú y yo no comprendemos eso, entonces estamos mal. Y tengo que quitarme esa mentalidad,
porque no podré vivir la bendición de ese reino. Voy a seguir. La palabra me dice allí mismo en la TPT, Jehová ha establecido su trono en el cielo. Su reino gobierna sobre todo el universo. Sobre todo el universo. Tú piensas que algo se le escapa a Dios de tu vida. A Dios no se le escapa nada de tu vida. La Biblia dice que ni un cabello de tu cabeza se cae si no es por la voluntad de Dios. Todos los tiene contados. La Biblia dice que si Él cuida de los pájaros, cuida de las aves, cuida de la hierba que sale y después no va a cuidar de ti. No va a cuidar de tu casa. No va a cuidar de los tuyos. Pero dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Lo que pasa es que muchas veces buscamos más la añadidura, el vestido y la comida antes que el reino. Y no te das cuenta que ese reino tiene para vestirte, para proveerte, para levantarte, para suplirte. Ese reino puede cambiar tu vida de la noche a la mañana y mostrarle al mundo a dónde tú perteneces y de quién tú eres. Pero el enfoque y la mentalidad no está ubicada donde es, ni cómo es. Y por eso muchas veces vivimos muchas situaciones, pero dice, Él gobierna sobre todo el universo. Él domina sobre todo. Y el versículo y el capítulo que a nosotros nos dirigió este ayuno fue: el rey que se sienta en el trono de juicio con su mirar, estaba en la imagen, disipa todo el mal. O sea que ese rey vea esta hermosura y ve que yo como ciudadana, vamos a ponerme ni siquiera como hija del rey. Es peor si me pongo como hija del rey. Porque el rey no se ocupa solo de sus hijos, sino de los ciudadanos. El rey no se ocupa solamente de sus hijos, de sus ciudadanos, sino de sus súbditos y servidores. Estudie la vida del reino y usted se dará cuenta que al rey no se le pasa una. Tú piensas que a Dios se le pasa. Tú piensas que Dios se olvida. Tú piensas que Dios no sabe. El que está equivocado eres tú, porque Él sigue en su trono. Porque Él sigue reinando. Y dice que con su mirar disipa todo mal. ¿Qué quiere decir eso? Que nada se escapa de alguien que se meta contigo. Que nada se le escapa del que se meta con tu casa. Que nada se le escapa de los que vengan contra ti. Que nada se le escapa de... Por eso la palabra dice que los gentiles, porque acuérdense que hay patricios y hay plebeyos. Para los que hemos estudiado el derecho, los patricios son la clase de realeza. Los plebeyos, Kate Middleton era una plebeya que se hizo patricia. O sea, se hizo parte de la realeza. ¿Verdad? Nosotros éramos, ¿qué cosa? Plebeyos. Pero la Biblia lo dice, gentiles. Gente que no pertenecía a ese reino. Pero que en Cristo Jesús pertenecemos a ese reino. Y cuando usted lee ese pasaje dice que los gentiles se preocupan ¿por qué? Por plata, se preocupan por vestidos, se preocupan por la comida. Los gentiles se preocupan por eso, pero los ciudadanos del reino se preocupan por buscar el reino. Los ciudadanos del reino se preocupan por vivir en el reino. Los ciudadanos de ese reino se preocupan por conducirse y comportarse de acuerdo a ese reino, para no violar las leyes del reino. ¿Para qué? Para ser cuidado y protegido por ese reino, por ese rey. No te preocupes, vuelve a reproducir después y podrás comprender, para que te des cuenta que muchos estamos viviendo siendo hijos, siendo herederos, siendo coherederos, siendo ciudadanos. Estamos viviendo como gentiles porque tenemos mentalidad de gentiles, porque desconocemos la vida del reino.
Y el Señor me dijo: Carmen, sácalos de allí. Carmen, hazle comprender que no están viviendo de acuerdo a su posición, ¿verdad, Nicky? Como reino. Que no están viviendo de acuerdo a su posición como hijos. Que no están viviendo de acuerdo a su posición ganada por Cristo en la cruz del Calvario. Y Dios nos va a llevar a empujones. Y cuando dice que a empujones es porque tú necesitas vivir con la mente de reino. Tú necesitas comprender que tienes un rey sentado en el trono y que Él te puede sacar donde sea y cuanto quiera de la actitud, de la condición en la que estás viviendo hoy. Porque no glorifica a Cristo. Porque no glorifica al reino. Y Él no quiere que ya tú vivas más así. Él quiere sacarte a vivir la vida de reino. Pero tengo que vivir bajo la autoridad, bajo el dominio, bajo el señorío de ese rey. Lo que pasa es que yo quiero los beneficios del reino sin el rey. Yo quiero los beneficios del reino sin someterme a las leyes de ese reino. Y no puedo hacerlo porque lo violo. Eso lo puedo hacer humanamente. Pero en el reino de Dios es diferente. Entonces, amados hermanos, lo que me interesa mucho es que tú comprendas que este rey que está sentado en el trono, a nadie lo engaña. Porque Él con su mirada, si dice que la tierra es nada en sus pies y nosotros somos inmensos. Imagínense ustedes lo inmenso que es Él. Ese rey no se le pasa nada en tu vida, en tu entorno. Y usted dirá, es que aquí hay millones de personas. No, Él sigue teniendo cuidado de ti. Y dice la palabra que Él descubre el mal con solo mirar. Si tú piensas que Carmen Cañate con solo mirar así puede recoger y ver, imagínate tu rey. Imagínate tu Dios. Piensa que tu Dios no sabe lo que está pasando. Dice, basta una mirada para despojar todo el mal, para barrerlo. Por eso es que yo no puedo comprender cómo tú le tienes miedo al brujo, al hechicero, al santero, al espiritista. No le tienes que tener miedo. Tú tienes que vivir bajo la autoridad del reino para que ese rey se encargue, para que ese rey disipe, para que ese rey haga lo que tiene que hacer. Porque su mano es lo suficiente para cubrirte en todo. Lo suficiente para hacer lo que necesita. Con una mirada acaba al malvado. Con una mirada. Pero dice otra, analiza con una mirada, analiza todas las pruebas y separa lo bueno de lo malo. A veces nosotros queremos hacer el trabajo del rey. Nosotros no podemos hacer el trabajo del rey. El rey hace su trabajo. Nosotros hacemos el trabajo como hijos del rey. Nosotros hacemos el trabajo de nuestra posición como parte de ese reino. Yo sé que esto tal vez no es lo que tú quieres, pero es lo que necesitas. No lo entiendes, ni tratas de entenderlo todo ahorita, pero recíbelo. ¿Sabes por qué? Porque es hora de cambiar de posición. ¿Sabes por qué? Porque es hora de cambiar de actitud. ¿Sabes por qué? Porque es hora de que tu casa cambie, de que tu vida cambie, de que tus negocios cambien, de que tu trabajo cambie, de que tu economía cambie. La Biblia dice, un rey justo, dice, se sienta en su tribunal. Él dispersa el mal de su reino con su sabio discernimiento. Yo puedo aparentarte a ti. Yo puedo aparentarle al mundo y ponerme 1000 máscaras. Pero delante de ese rey no puedo. ¿Y por qué no puedo? Porque Él es el soberano. Él es el que lo sabe todo y discierne todo. Entonces, amados hermanos, es interesante porque en medio de eso yo puedo ver que Él cuida de nosotros.
Yo no lo veo solamente como acaba el malvado, acaba eso malo que viene contra mí. Yo lo veo como que yo no necesito pelear, Él pelea por mí. Yo lo veo como que yo no necesito defenderme, Él me defiende. Yo lo veo como que yo no necesito hablar, Él habla por mí. Yo lo veo que no necesito hacer justicia, Él hace justicia por mí. Yo no lo veo de la manera que lo ve todo el mundo, ojo por ojo y diente por diente. Esa no es la actitud del reino. Yo lo veo que guarda silencio ante el rey y Él pelea por ti. No digas nada, no te defiendas. Mire y estudie la historia de Esther. Esther solamente tuvo que pasar el proceso, el tratamiento para llegar al rey. Y cuando llegó a ese rey, ella lo único que quería era estar preparada, con la actitud y el olor, con el ropaje correcto. Por eso se preocupó mucho de que el mayordomo le enseñara qué era lo que le agradaba al rey. Es que hay mucho que hablar. Y el mayordomo del rey, no, ahorita se me fue, le empezó a tomar gracia, aprecio a Esther y le enseñó, que es tipo del Espíritu Santo, cómo agradar, escoger la prenda, escoger el vestido, qué decir, qué no decir, cómo comportarse para agradar al rey. ¿Y qué pasó cuando ella tomó la actitud correcta? Porque nosotros queremos venir chabacanamente delante de Dios. Nosotros queremos venir hediondo a pecado, a carne, a inmundo delante de Dios. Nosotros queremos venir podridos delante de Dios. Pastora, ¿y cómo es eso? No lo digo yo, porque después van a decir que la pastora lo dijo. Jesús dijo, sepulcros blanqueados. Jesús lo dijo. Que por fuera estamos bien, pero por dentro estamos muertos, podridos. Y con ese olor queremos venir a Dios. Tú puedes venir los primeros días de tu vida. Tú puedes venir, hay gente que me mira con una cara como que, pastor, hay que decir eso en el púlpito. Dígale a Jesús si hay que decirlo o no. Queremos venir a Dios con amor y misericordia. Pero todos los días tomamos la misma actitud, el mismo olor y no cambiamos de desodorante. No cambiamos de perfume, no cambiamos de actitud, de comportamiento, no cambiamos de mentalidad y comprender que necesito mirra. ¿Qué representa la mirra? El dolor, la prueba. Porque creemos que eso lo hace el diablo o que eso lo hacen las personas. Dios muchas veces nos permite, el Espíritu Santo nos permite muchas veces pasar por ahí para que en esa mirra se muera mi carne, para que en esa mirra se muera mi pecado, para que en esa mirra se mueran mis actitudes incorrectas. Por ahí muera yo para entonces poder avanzar al perfume. Porque eran 3 meses de mirra y 3 meses de perfume. Mire que me he salido de allá porque Dios está hablando para que usted no diga que estos son inventos de la pastora. Esto está en la Biblia y métase. Usted puede ser esa reina Esther. No tiene que ser una mujer. Acuérdese que esto es espiritual delante de Dios. Si usted quiere agradar al rey, usted tiene que pasar por la mirra y después pasar por el perfume. Porque no es tu perfume al que le agrada al rey. No tiene que ver con Christian Dior. No tiene que ver con Carolina Herrera. Tiene que ver con el perfume del Espíritu Santo, de una nueva vida en Cristo Jesús. Y cuando tú te presentes delante de ese rey, cuando tú te presentes delante de él, tú puedas ver la mano del rey inclinada. Porque ese rey tiene un cetro en su mano. ¿Usted me sigue? La Biblia me habla en el libro de Esther que cuando Esther llegó, ayunó 3 días. Usted está ayunando 3 días. Ella ayunó 3 días.
Ella se metió 3 días. Ella dijo, si voy a perecer, pereceré, pero yo voy ante el rey, porque a ella no le tocaba ir al rey. Como a muchos de nosotros tal vez no nos toca ir delante de él. No, tal vez decimos no somos merecedores, pero no se trata de si lo merecemos o no, es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ella se metió delante con sus doncellas, con sus sirvientas, se metió en ayuno, y cuando salió de ese ayuno, usted vio la película, ¿verdad? Sí, se parece a mí, ¿verdad? Entonces cuando ella llegó delante del rey, ¿qué hizo? Ella merecía la muerte, merecía morir, no merecía estar allí. Pero ella se había preparado en oración y en ayuno. Ella se había preparado en mirra y en perfume. Ella se había preparado para estar delante del rey. Tú tienes que prepararte para los próximos días, para los próximos meses, para los próximos años, para lo que Dios va a hacer en tu casa, para lo que Dios va a hacer con los tuyos, para lo que Dios quiere hacer. Y dice la Biblia que cuando el rey vio a Esther, no vio la violación a la ley. No vio que transgredió un proceso que debió haber cumplido. Sintió el olor del perfume. Sintió que ella era diferente. Que ella quería agradarlo por encima de lo que estaba viviendo. Ella iba con una intención. Ella iba con un propósito, pero se preparó para ir al trono de la gracia. Se preparó para estar delante del rey. No pensó, que me quiera así. Él me tiene que querer así porque yo soy así. Y bueno, así soy. Mentira del diablo. Porque orarás y ayunarás y moquearás y no obtendrás nada con el olor a muerte y con la vida de mentira, de bochinche, de vulgaridad o de lo que sea. No se va ante el rey. Ante el rey nos preparamos porque Él es santo, porque Él es justo, porque Él discierne. A Él no lo podemos engañar. Pero Esther, sabia, dile que está a tu lado, tenemos que ser sabios. Esther, dice la Biblia, que llegó y él la miró y dijo, ay, Carmen Cañate, ríase porque no sea envidiosa, envidioso. Ay, Carmen Cañate, ¿qué quieres? Lástima que no lo tengo. Inclinó su cetro y dijo, pídeme, porque todo este reino te lo doy. Pídeme, porque todo, la mitad y todo de este reino te lo doy. Entonces el rey inclinará su cetro de justicia a tu favor. Yo no sé si tú lo crees o no, pero yo estoy segura que te preparaste estos 3 días de ayuno. Si no ayunaste, te fregaste. Si no ayunaste, te fregaste. Si no te preparaste, te fregaste. Porque es el tiempo de trono y de reino. Es el tiempo de orar y ayunar. Es el tiempo de buscar a Dios. No es el tiempo de andar jugando. No es el tiempo de andar entretenido. Es el tiempo de estar enfocado y alineado a ese reino. Pastor, ¿y si yo tomaba pastilla? Es otra cosa. Si no lo hiciste porque comes mucho, no sea tan legalista. Usted me mira como que, pastor, esas son cosas que no tiene que decir. Pastor, esas son cosas que duelen mucho. Si te duele, es para que te corrijas. Y si te duele, es para que la próxima te metas. Para que en la otra ayunes. Porque tu familia lo necesita. Porque tu casa lo necesita. Porque los tuyos lo necesitan. Y no podemos juzgar al evangelio. No podemos juzgar a pertenecer del reino. No lo somos. Entonces el rey inclinará su cetro ante aquellos que huelan a Jesucristo.
ante aquellos que tengan el olor del Espíritu Santo, aquellos que tengan el perfume. Dice, ¿tú quieres que te lo pruebe? Mira, Salmo 45, 6, porque hay gente que me mira así como bicho raro. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. En la TPT dice que ese cetro de justicia está en su mano. Hermano, tú sabes lo que yo veo. Lo que yo veo es a un rey inclinando su cetro y diciendo, pídeme. Yo veo a un rey diciendo, pídeme. Y por eso el diablo te ha querido dar duro. Y por eso el diablo te ha metido cosas en la mente. Y por eso el diablo ha querido sacarte y que tú retrocedas. ¿Por qué? Porque sabe que hay un rey esperándote. Sabe que hay un rey dispuesto. El diablo sabe que hay una bendición para ti y para tu casa. El diablo lo sabe, por eso quiere detenerte. Pero no te detenga. Sigue caminando que el rey te está esperando. El rey te está mandando a llamar. Ay, yo siento a ese rey. Hay un cetro que te espera. Hay un cetro que te está esperando. Tú solo tienes que tocarlo. Como esa Esther. Como esa niña o como ese hijo o esa hija. Que sabe que tiene un padre que es rey. Mire, cuando usted va delante del trono de la gracia, usted no vaya con su humanidad. Usted no vaya con sus sentidos. Hay gente que va a Dios en sus sentidos naturales. Cuando usted va a Dios, vaya con sus sentidos espirituales. Cuando usted se incline de rodillas o usted se ponga a orar, hágalo ante el trono de la gracia. Hágalo ante el trono de Dios. Párese espiritualmente delante de Él. Hubo un día en mi vida. Yo no hablo mucho de mí, pero hubo un día en mi vida que el Señor me enseñó. Me dio la visión de su trono. Y me dijo, ahí te quiero ahí humillada y aquí a mi lado. Y mientras estaba allí humillada, estaba con vestiduras blancas, humillada. Y cuando estaba aquí a un lado del trono, estaba pintada de guerra. Y el Señor decía, unas veces te quiero humillada y otras veces te quiero peleando. Unas veces te quiero humillada y otras veces te quiero guerreando. No te quiero solamente humillada, te quiero que cuando te pares como la guerrera. Parte de ese ejército, de ese reino. Y sepas que yo soy tu rey y yo soy Jehová de los ejércitos. Y yo vengo a decirte que no solamente perteneces a ese reino, que no solamente tienes un cetro, sino que también ese reino tiene ejércitos a tu favor. Tiene ejércitos a tu favor. Entonces, si ese reino dice millares y millares, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, ¿verdad? Entonces, si hay millares de millares, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas tanto si tú sabes que Dios pelea por ti? Si tú sabes que Dios pelea a tu favor, si tú sabes que Dios está haciendo la obra, tú piensas que Dios eres tú que te descuidas. Dios no se descuida. Él siempre está velando por su pueblo. Él siempre está velando por su reino. Él siempre está velando por sus hijos. Él siempre tiene cuidado de ti. Tiene un ejército de ángeles. Yo recuerdo la historia de Micaías. Y la Biblia me enseña en Primera de Reyes, capítulo 19, capítulo 22, verso 19. Entonces él le dijo, el rey Josafat le dijo a Micaías, Micaías le dijo al rey Josafat, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Yo vi a Jehová sentado en su
¿Dónde estaba Jehová? Sentado. Le dan por favor a paso a Leticia y Yo vi a Jehová. Yo vi a Jehová. ¿A quién vio? ¿Sentado dónde? En la acera, en el parque. No, lo vimos sentado ¿dónde? En su trono. ¿Y quién estaba con él? Con él, junto a él. Millares de ejércitos a su derecha y a su izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando él le dice, sabe, ve a la casa de Juan, ve a la casa de Maica, ve a la casa de Guadalupe, ve a la casa de Leida, ve a la casa de Marcela, ve a la casa de Raiza, ve a la casa de Palacio, ve a la casa de Amarili, ve a la casa de Neri. Cuando él da la orden, ¿quién sale? Ejército de ejército a pelear a tu favor. ¿Por qué te preocupas? ¿Sabes por qué? Porque desconoces de ese reino. ¿Sabes por qué te preocupas? Porque no le prestas atención al valor que tu casa tiene. El valor que tiene tu vida para Dios. Otros te desvaloran, otros no te aprecian, otros te menosprecian. Pero hay un reino que te ama. Hay un rey que te ama. Hay un rey que cuida de ti. Hay un rey que cuida de los tuyos. Hay un rey que te protege. Hay un rey que está a tu lado. Entonces, ¿qué andas llorando? ¿Qué? ¿Que no me quiere quién? ¿Que no me ama quién? ¿Que estoy sola? Millares y millares. Cuando tú te sientes sola, tú no estás sola. El diablo te quiere hacer sentir que tú estás sola, que tú estás solo. Pero tú no te das cuenta que estás rodeada de ángeles, que estás rodeada del ejército de ese reino, que estás, cuando pelean contra ti, ni te preocupes. Cuando hablan mal de ti, déjaselo a Dios. No que se te resbale. Por eso Eliseo podía decirle a Jesse, ¿qué te pasa, Jesse? Más son los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros. ¿Qué te pasa, Jesse? Tú ves carros, millares de carros. Yo te voy a enseñar lo que realmente existe. Yo te voy a enseñar. Yo te voy a abrir los ojos, Jesse, para que tú veas que son más los que están con nosotros. Y cuando se le abrieron los ojos, se dio cuenta que el ejército era tan grande que se podía comer a lo que veía. Por eso Dios te tiene que abrir los ojos para que tú veas la cantidad de ángeles que están a tu favor, que pelean por ti, por tu casa, que pelean por los súbditos, por los hijos, por los herederos y coherederos de ese reino, por la gente del reino. Por eso el Señor dice, yo te saqué de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, y te atraje a mí como alas de águila, para hacer de ti un reino de gente santa. Para hacer de ti una gente de reino. Por eso usted ve a los judíos que ellos no se mezclan. Ellos lo son terrenalmente, nosotros lo somos celestialmente. Usted ve que Israel cuando caminaba no tenía que ver con la cantidad de ejército, tenía que ver con que el rey estaba en medio y que el millar de millares estaba en medio de ellos. Por eso los muros se caían, por eso el mar huyó, por eso las aguas del Jordán se abrieron. ¿Por qué? Porque eran ellos, no era el rey de ellos. Entonces Dios tiene un trono para ti. Yo no sé cuántos lo creen. Yo no vine a decírselo a quien me ponga la cara bonita o no me ponga la cara bonita. Yo vengo a decirlo de parte del Señor. Yo vengo a decirlo porque yo no veo la condición, hermano. Mire, ayer fue que estaba, sí, ayer yo fui a predicar. Y me trajeron a una muchacha con la cara así. Pero me la trajeron cuando yo terminé. Pero resulta ser que cuando yo ministré de parte del Señor, el Señor me dio una palabra para ella porque ella tenía mascarilla. Yo nunca le vi la herida.
Yo nunca le vi su aspecto. Y cuando yo la ministré, usted me puede preguntar cuando yo le ministro, y no me pregunte porque hay veces que ni me acuerdo lo que dije. Porque yo estoy ministrando bajo la dirección de ese reino. Y esa muchacha después vino a mí y me dice, usted me ministró y usted no sabía que yo tenía esto. Y de parte del Señor yo declaré sanidad sobre su cuerpo, liberación sobre su cuerpo, y tiene una masa cancerígena en el cachete. La operaron por la aorta, porque el tumor se alimenta de la sangre. Entonces le cortaron el fluido de sangre para drenarle y entonces pudiese secarse para entonces como que sacárselo, no sé. Y la muchacha quería que volviera a orar por ella. Y yo le dije, yo no voy a orar por ti. Y estaba su pastora, porque fue su pastora la que me la trajo para que yo lo orara. Yo le dije, yo no voy a orar por ti. ¿Sabes por qué? Porque ya Dios declaró una palabra sobre ti. Si ya Dios dijo que tú estás sana, yo creo que tú estás sana. Si yo te vuelvo a tocar, soy yo. Ya el reino te tocó. Si yo te vuelvo a tocar, yo dudo de lo que Dios me dijo. Y yo no voy a dudar de lo que Dios me dijo. Si Dios dijo que te iba a sanar, te va a sanar. Y tú me dirás y serás de testimonio de que Dios seca ese cáncer. Y yo le dije, ya está hecho. Y cuando empezó a describirme que el médico le había dicho que ella no tenía esperanza de vida por razón de que la operación era tan fuerte, porque tenía que pasar por la aorta, algo así. Moría. Moría. Y yo le dije, ¿y tú todavía dudas de que Dios está haciendo el milagro si saliste de la operación? Si saliste de la operación es porque Dios tiene un plan y un propósito. Si saliste de allí es porque el milagro ya está hecho. ¿Quién tiene que creerlo? Tú. Entonces yo creo que Dios tiene un propósito contigo y que en medio de ese propósito Dios te va a sanar. ¿Por qué? Porque de ese trono salen aguas salutíferas. De ese trono salen aguas para... Es que lo que Dios te está, hermano, de ese trono no sale cualquier cosa. De ese trono solo salen órdenes que cambian tu destino. De ese trono solo sale autoridad que disipa a tus enemigos. De ese trono solo salen ejércitos de ángeles que te protegen. Y de ese trono salen aguas salutíferas. Agua que sana. No tiene que ver con lo que yo diga, es lo que Dios dice. Y si tú te agarras y te sientas en ese trono que Dios ha determinado para ti, tenlo por seguro que la sanidad es tuya. En el nombre de Jesús. Y no voy a soltar hasta que el Señor me diga. Porque Dios tiene un trono para ti. Dile al que está a tu lado, Dios tiene un trono para ti. Díselo, díselo. Dios tiene un trono para ti. Mira lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 23. Guadalupe, Dios tiene un trono para ti. Yo estoy segura que tú hoy fuiste visitada por el poder de Dios. Estoy segura de lo que Dios está haciendo hoy en tu vida. Dice la palabra del Señor en Primera de Crónicas 29, 23. Y se sentó Salomón. ¿Lo pusiste? Se sentó Salomón por rey. ¿En qué trono? En el trono de Jehová. ¿En lugar de quién? De David su padre. ¿Y fue qué cosa? Prosperado. Y le obedeció todo Israel. Entonces la pastora no está inventando. Hay un trono para ti. Porque Dios tiene un trono y se lo da a quien quiere y como quiere. Dios se lo dio a David y Dios le dijo a David, dáselo a Salomón. David tenía otros hijos, pero fue escogido Salomón. Y lo que Dios está delegando sobre esta iglesia es un trono.
Un trono de Él mismo para ti y para tu casa, para ti y para tus hijos, para ti y para tus nietos. Porque ese trono va de generación en generación. Y yo estoy segura que tus hijos se sentarán en ese trono, que tus nietos se sentarán en ese trono, que tu descendencia, yo no sé si tú lo crees, pero si Dios lo dice, yo lo creo. Dios tiene un trono para ti. Y eso es lo hermoso, que el rey de ese trono es Jesucristo. Por eso Dios le dijo a David, David, ese trono será para siempre. ¿Y por qué será para siempre? Porque ahí reina Jesucristo. Y a través de en Cristo Jesús tú estás sentado en lugares celestiales. En Cristo Jesús tú estás en un lugar, en una posición de prosperidad, en una posición de bendición. No te lo estoy diciendo yo, te lo dice la Biblia. Si tú te sientas en ese trono, tu vida va a ser prosperada, tu casa va a ser prosperada, tu familia va a ser prosperada, tu negocio va a ser prosperado, tu trabajo va a ser prosperado. Oh, yo lo creo cuando tú te sientes en ese trono que Dios está delegando para ti. Nicky, ¿tú lo crees? Porque yo lo creo. ¿Estás segura que tú lo crees? ¿Lo crees? Porque tus hijas se sentarán en ese trono. Porque tu casa se sentará en ese trono. Porque Dios te ama tanto. Dios te ama tanto que ha decidido entregarles ese trono, que ha decidido regalarles esa bendición. ¿Cuántos lo creen? Entonces sépalo, tienes que sentarte en ese trono. Porque yo, mírame, yo estoy bien sentada. Por eso yo fui a ese quirófano segura. Me tambaleaba, asustada, pero segura. Voy y vengo. Voy y vengo. El médico decía, despídete, Benito, porque no es seguro que ella regrese. ¿Sí o no, Benito? Despídete, por si acaso. Y cuando iba saliendo en la camilla, dice el camillista con una auxiliar ahí, se acaba de morir la que salió del quirófano. Y la que seguía era yo. Para que tú veas que hasta en el último momento de tu bendición el diablo va a pelear para que tú dudes. El diablo va a pelear para que tú no le creas a Dios. Y yo dije, Señor, que sigue soy yo y no hay seguridad. ¿Esto qué? Y cuando le veo la cara al doctor, el doctor estaba más pálido. Y yo dije, doctor, venga, vamos a orar. Porque este trono va a establecerse aquí. Yo voy y vengo. Y yo voy y vengo. Y aunque me hacían la pierna así, yo lo hice porque yo le creía a mi rey. Así que créele a ese rey que dijo que hay un cetro. Hay un cetro. Y que te dice, pídeme. Yo no sé, pídele. Pídele. Pídele a ese rey. Porque cuando Salomón tomó posesión, oye esto, Guadalupe. Oye esto. Muchachos, cuando Salomón tomó posesión, dice la Biblia que fue prosperado, pero en otra versión dice tuvo mucho éxito. En otra versión dice tuvo gran prosperidad. Cuando Dios prepara algo para ti, lo hace bien. Pero tú no lo trabajes. Deja que Dios lo trabaje. Encárgate tú de obedecerle. Encárgate tú de posicionarte. Encárgate tú de perseverar. Encárgate tú de creerle. Encárgate tú de sentarte en esa silla. Porque esto no es del que quiere ni del que puede, sino del que Dios tiene misericordia. Póngase de pie. Tengo mucho que decir, pero yo sé que usted está esperando muchas cosas de parte del Señor. El trono de Jesucristo es un trono de paz. El trono de nuestro Dios es un trono de sanidad.
es un trono de prosperidad. Y yo sé que hay mucho todavía por hacer. Dame acá esmeralda, yo quiero esmeralda. El trono de Dios es un lugar especial aquí y ahora. No es para cuando vayas al cielo. El trono de Dios es para que tú alcances aquí y ahora lo que estás esperando en Él. Yo creo en lo que Dios está haciendo. Yo quiero que tú remontes en este preciso momento. Te remontes a lo que tú has hablado con Dios y lo que tú le has dicho al Señor en tus tiempos de intimidad. Y que lo veas ahora diferente. Con lo que se te ha dicho y con lo que tú has aprendido hoy. Yo estoy segura que hoy tú vas a ver las cosas de una manera diferente. Yo estoy segura que tú vas a comprender que tú no eres cualquier persona, que tú eres un ciudadano de ese reino, que tú eres un hijo o una hija de ese rey, y que ese rey no te mira de lejos, es un rey cercano, un rey que siempre está allí para cuidarte, para protegerte, para ayudarte, pero hoy dice: quiero prosperarte. Hoy no solamente es un reino de paz, sino viene prosperidad. Yo lo creo. Los tiempos dicen que viene cambio de gobierno, que viene esto, que viene lo otro. Eso es lo que dicen los tiempos. Pero lo que dice el trono de Dios es que si tú le obedeces, viene prosperidad para tu vida y para tu casa, para ti y para los tuyos. Que todo lo que tú vas a hacer va a tener éxito. Que todo lo que tú vas a emprender viene en abundancia. Cuando tú aprendas a vivir como ciudadano de ese reino.